Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes aquí en CNN Chile. Hoy día vamos a conversar con Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda del expresidente Sebastián Piñera, académico de la UAI, presidente de Horizontal, y con él vamos a hablar de este traspaso de mando y del inicio del gobierno del presidente José Antonio Kast, además, por cierto, de todas las reformas económicas que plantea hacer. Y también conversaremos con Paz Zárate, abogada internacionalista, experta en geopolítica, sobre todas las dificultades y desafíos que tiene el nuevo gobierno en materia de relaciones internacionales en un momento geopolítico tan complicado como el actual. Parte entonces Influyentes. ¿Cómo estás, Paz? Muy bienvenida al programa. Muchas gracias, Paula. Bueno, como decía, tú eres una gran experta en geopolítica, en relaciones internacionales. Este es el momento más complejo, Paz, tú también lo has escrito, desde la Segunda Guerra Mundial, y todo el orden internacional se está cayendo a pedazos. ¿Qué orden está emergiendo o lo que emerge es, francamente, la ley de la selva? Qué dramática forma de ponerlo. Yo creo que el orden mundial está siendo sacudido, que no es lo mismo que se cayera a pedazos todavía, por suerte. Puede ser que esto continúe en esa senda, pero creo que solo la sacudida tan profunda que estamos viviendo tiene que generar muchas preguntas en cada uno de los actores que somos víctimas de la sacudida. Y Chile corresponde a esa categoría. Nosotros somos un país mediano, abierto al mundo. De hecho, somos casi el país símbolo del libre comercio, un paradigma que ahora está siendo cuestionado, y eso debería naturalmente llevar al país a preguntarse cuáles son nuestros intereses permanentes y cómo vamos a salir del atolladero, porque ahora las potencias, si bien siempre han competido, el tipo de competencia ahora es mucho más agresiva y la presión que recae sobre los países medianos es mucho más grande. Y en ese sentido, Paz, hablemos del episodio del cable chino, ¿no? Que grafica de manera bastante nítida los dilemas, las dificultades, los desafíos que tienen los países como el nuestro, como dices tú, que tiene a Estados Unidos por un lado y que tiene a China por el otro. En el caso de Chile, nuestro primer socio comercial es China, pero por supuesto la relación con Estados Unidos es muy importante, es nuestro principal inversor, además del impacto que tiene como potencia mundial. Desde esa perspectiva, y con el paso de los días y con las mayores cosas que se han ido sabiendo del famoso cable chino, ¿cuál crees tú que fue el mayor error del gobierno del expresidente Boric respecto de la materia, ¿no? Porque hasta donde se sabe, no fue la diplomacia profesional de la Cancillería la que tuvo en sus manos la tramitación de este tipo de proyectos. A ver, primero tengo que decirte que el mayor inversionista en Chile no es Estados Unidos, es Canadá. Eso es verdad, Hace muy buena. Varios años. Sí. ¿Y por qué esto es importante? Porque Estados Unidos ha establecido en su estrategia de seguridad nacional recuperar la primacía que ha perdido, no solo en Chile, sino en varios países de la región, a raíz de una especie como de abandono de la región. Muy importante además porque Mark Carney es quien hoy día está liderando, sí, podríamos decir, la postura de los países medios, ¿no? Y sí, que como dice él, si no son parte digamos, del debate, van a ser parte del menú. Exacto. Y creo que lo otro que respecto a China, China no es tan grande inversionista como si es un socio comercial. Claro. Porque el comercio y la inversión son cosas distintas. Entonces, la inversión china, si bien no es tan grande, sí ha caído en sectores estratégicos donde Chile hasta ahora ha decidido no tener ningún filtro a la inversión. Nosotros no discriminamos según el origen de la inversión. Esta es una decisión que atraviesa todos los gobiernos democráticos, incluso podemos decir que viene desde el final de la dictadura, y hemos decidido esta apertura, que en ese sentido nos separamos un poquito de los países OECD que sí deciden filtrar, por ejemplo, por sector o por área geográfica. Claro, infraestructura crítica, por ejemplo. Exacto, con ciertas normas geopolíticas que protegen intereses permanentes del país. Nosotros no tenemos eso. Entonces, lo que hoy es tan diferente, como decía, que la presión es intensa, pero no solo respecto de China, porque en esa estrategia, que tenemos que citarla porque es de diciembre pasado, y que en Chile no se comentó mucho porque cayó justo con la segunda vuelta. La llamada doctrina Donroe. Sí, de acuerdo a la doctrina Donroe, lo que se propone a Estados Unidos es excluir a los actores no hemisféricos. Esto es no solo China, porque la Unión Europea y Canadá
son actores tanto de comerciales como de inversión muy importantes y ellos también tendrían que salir de la ecuación. Entonces, por lo tanto, esto no es solamente una cosa respecto de China. Cuando tú me preguntas acerca del error del gobierno del presidente Boric, Digo, sí, que consideras que fue un error la manera como lo manejó el tema. Es que yo creo que los errores vienen de varios gobiernos hacia atrás. Ya, a ver, interesante, ¿por qué? Porque el problema atraviesa, el problema de la falta de filtro geopolítico a la inversión en sectores importantes atraviesa muchos gobiernos. Es decir, podríamos decir que es un error, pero el mismo error yo podría decir que tuvo Sebastián Piñera con respecto a la licitación de los pasaportes y cédulas de identidad que se dio a una empresa china y que se tuvo que cancelar y luego pasárselo a una empresa francesa. Y esto no fue hace tanto tiempo, hace unos 6 años. También podremos decir que hay otra área muy sensible respecto al cual Chile no tiene una estructura, que es el área de astronomía, donde también se canceló, no hace tanto, un observatorio, un proyecto astronómico en el Cerro Ventarrones, porque el gobierno de Joe Biden advirtió a través de la embajadora que había en ese momento de que eso se podía usar para espionaje. Entonces, esta especie como de papelón que nosotros tratamos de considerar un proyecto, luego nos damos cuenta que hay implicancias, que hay presiones, luego se cancela, no es de ahora. Entonces, lo que yo he escrito es que en realidad es bueno tener un filtro de las inversiones, pero antes de tener un filtro, el país debe decidir cuáles son sus intereses permanentes, porque nuestros intereses permanentes pueden no alinearse con Estados Unidos, ni con lo de la Unión Europea, ni con el de China. Entonces, eso que un sustrato distinto que le daría firmeza, seguridad y coherencia a nuestras políticas de energía, de comercio, de defensa y relaciones internacionales, eso que los países a los cuales queremos parecernos tienen, nosotros no lo tenemos y se nota que lo necesitamos. Ahora, ¿qué pasa con el nuevo gobierno que ha empezado esta semana, el gobierno del presidente Kast, que tiene sobre su escritorio el problema del cable chino, ¿no? Quedó en esta categoría tan extraña de un decreto firmado dando la concesión, pero después anulado por un error de tipeo. Sí. Pero hay que decidir en eso, ¿no? Porque sí. el error de tipeo no es algo que no se pueda subsanar. Desde tu punto de vista como experta y pensando justamente en lo que dices, Paz, de los intereses permanentes de Chile, ¿qué debiera hacer el nuevo canciller con este problema? Eliminar esta concesión, decir que no se va a hacer esta concesión con los costos que tendría con China, que vamos a hablar de eso, ¿no? Pero, o avanzar en eso de una manera que tenga, digamos, que le va a significar un problema bien grande con el gobierno norteamericano. De hecho, el embajador de Estados Unidos dijo, ¿no?, esta semana, como ese proyecto ya no existe, ya no está. No sé cómo fueron las palabras exactas. Pero es que hay que decir una cosa, las inversiones están protegidas por tratados, así que no es llegar y cancelar cualquier cosa. Hay compromisos de Chile de Estado a Estado y Chile tiene la red de tratados en materia económica más amplia del mundo. Entonces, no es simplemente que, bueno, hay un decreto, yo lo puedo cancelar. Fuera de que pueden existir sanciones, también pueden haber acciones Estado inversionista. Claro, ahora, ¿Trump no respeta los tratados internacionales? Sí. Pero por ejemplo, si esto se produjera con una inversión canadiense, europea o incluso China, son países respecto de los cuales Chile tiene obligaciones contractuales. Entonces, no es tan fácil. Esto no es un área que no esté regulada. Entonces, creo que nosotros hemos estado tomando decisiones en materias sensibles, y no solo por el Ejecutivo, también, por ejemplo, los retiros, cuando eso afectaron las rentas vitalicias. Fue una situación también muy delicada y que derivó efectivamente en un caso ante el Banco Mundial, el CIADI, que es parte del Banco Mundial. Entonces, esto no se puede seguir pensando, y también es bueno que se sepa, el marco regulatorio también involucra normas internacionales y compromisos de Chile que están garantizados en tratados, y si se violan también hay que responder frente a eso, y eso puede salirle a Chile bastante caro en lo político, pero directamente también en lo material. Entonces, la forma de ser coherente, la forma de responder ante, por ejemplo, una acción en un tribunal internacional, es tener efectivamente un sustrato, y eso Chile no lo tiene. Hoy todo se ve muy caprichoso. Claro. Entonces, y eso por una parte. Y en lo político, por supuesto, el cable chino en particular. Estoy segura que los socios europeos también tienen su resquemor y sospecha respecto a lo que significa el cable chino. Pero ellos no le van a decir a Chile, si tú no haces lo que yo quiero, yo te voy a sancionar.
Claro. Entonces, hay formas y O formas... quitarle la visa a 3 Sí, miembros del gobierno. bueno, eso es simbólico. Hay formas y formas de hacer ver un punto de vista. O, por ejemplo, la presencia china en la distribución eléctrica también genera resquemor, por ejemplo, de Canadá. Pero esos socios de Chile podrán hacer ver su punto de vista sin ejercer ese tipo de presión, de sanción, que la verdad no es usual en una relación que ha sido franca y bastante positiva para ambas partes. Es decir, el Tratado Chile y Estados Unidos, hay que decirlo, es uno de solo 14 que Estados Unidos tiene con otros países. Es un tratado que va a cumplir 22 años. Entonces, no es una relación que ha sido guiada por el capricho en general y es una relación balanceada. Y por eso estamos en una situación extraña. También el hecho que nuestros aranceles, bueno, lo acordado que era casi cero o cero, ya no corre y estamos en un limbo sin saber si eso va a ser respetado o si vamos a vivir desde ahora en la nueva era con un 10 o 15% de arancel general. Claro. Paz, ¿qué pasa ahora con la era que se inicia? Porque el presidente Kast, en cuanto presidente electo, fue a esta reunión Escudo de las Américas en un resort de Donald Trump con otros mandatarios. ¿Hasta qué punto esto puede afectar la paciencia china, que evidentemente también, aunque no hablan tanto, sí ya hemos tenido reacciones desde el gobierno chino como diciendo, ojo, ¿no? Si Chile quiere irse, digamos, a abrazar las políticas de Donald Trump o estar muy asociado a lo que Donald Trump está planteando, bueno, eso va a tener un costo con el principal socio comercial de Chile. ¿Cómo estás viendo tú esa paciencia china? A ver, la paciencia china yo creo que ya fue testeada en años recientes, porque si tú recuerdas hubo mucha presión directamente del gobierno chino a raíz de la participación de la empresa Tianqi en SQM. Exactamente. Y respecto al acuerdo que se hizo para establecer una empresa nacional del litio. Y finalmente esto, bueno, hubo mucha presión para que Tianqi entrara al negocio y mucha presión para que Tianqi participara, cosa que al final se peleó hasta judicialmente, no fructificó y ahora Tianqi se retira del negocio. Pero obviamente se trata de un área donde China tiene un interés fundamental en asegurar el acceso al litio y por supuesto a otros minerales críticos. En ese momento el gobierno chino dijo que habrían consecuencias si de alguna forma se obstaculizaba la participación de Tianqi en este negocio. Y yo creo que ese tipo de amenaza general efectivamente puede concretarse. Yo creo que el gobierno chino sí en este momento está evaluando su relación con Estados Unidos de una forma global, es decir, Chile es un acápite dentro de una perspectiva que es más grande. Ellos han llegado en meses recientes a entenderse, Donald Trump y Xi, con vistas a un acuerdo más grande. Y ese acuerdo tiene un poquito, creo que va a estar marcado por esta idea de que cada potencia tiene un hemisferio, Rusia, China, Estados Unidos, donde en ese hemisferio puede hacer lo que quiera. Su zona de influencia, como se dice. Entonces puede ser, claro, puede ser que la contrapartida de que China pierda espacio en países como el nuestro esté en otra región. Sí. Así que por eso es que es tan importante cuando estamos viendo las presiones entre las potencias, que nosotros nos preocupemos de nuestro interés permanente, que puede no necesariamente ser el de ellas. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa, que finalmente creo que los árboles no dejan ver el bosque, porque esta crisis para mí es una repetición de otras situaciones que hemos visto antes. Paz, hablemos del cambio de mando, que ha sido muy ejemplar, ¿no? Muy cívico. Realmente en eso Chile se distingue de muchos países del mundo y es motivo de orgullo. Pero en términos de relaciones internacionales, vinieron delegaciones de muchos países, pero la noticia probablemente se la llevó la ausencia de Lula, ¿no? Molesto porque invitaron a Flavio Bolsonaro, que le compite como candidato presidencial y que además ha prometido perdonar a su padre, Jair Bolsonaro. ¿Fue un error del gobierno del presidente Kast y de su canciller haber invitado a Flavio Bolsonaro? Yo creo que fue un error haber invitado a los Bolsonaro, los dos. Porque es evidente que dado la gravedad de los cargos probados contra Jair Bolsonaro y el contacto del padre con los hijos, iba a ser incomodísimo para Lula poder asistir. Y la prioridad la tiene el presidente en ejercicio de Brasil, que eso es un interés permanente de Chile y por lo tanto la amistad personal del presidente Kast con la familia Bolsonaro es secundaria al interés permanente de Chile, que es la muy buena relación con el gobierno de Brasil.
Y entonces ahí sí creo que me pareció que hubo un error. Y yo creo que es un mal debut en un tema sensible, no puede minimizarse y no puede volver a repetirse. Se ha especulado, o se ha hablado mucho, se ha analizado que el perfil del nuevo canciller es un perfil, no es un diplomático de carrera, no es su área de expertise, si bien tiene por supuesto muchas credenciales y mucha expertise en materia económica y empresarial para abrir nuevos mercados, pero en un momento geopolítico eso es complejo, como lo que acaba de pasar, ¿no? Como, bueno, Brasil es el país más importante de Sudamérica, Lula es el presidente, bueno, pasa esto que es complicado, como dices tú, para los intereses permanentes de Chile. ¿Ves riesgos en eso, en ese perfil del nuevo canciller? Bueno, yo creo que es riesgoso reducir en este momento, el peor momento geopolítico a nivel global en 80 años, una mirada reduccionista respecto a las relaciones internacionales a lo económico. Porque Chile, sin duda, desde el final de la dictadura en adelante, ha tenido una política de Estado en esa materia que ha rendido fruto. Y puedo decir que incluso que el gobierno del presidente Boric, que tenía al inicio una postura muy rupturista al respecto, finalmente la abandonó para volver a la postura mainstream. Y sin duda la subsecretaria a cargo, Paula Esteves, es una persona muy conocedora y que sin duda hará un buen trabajo de continuación y profundización de ese tipo de vínculo. Entonces, me preocupa que la otra dimensión geopolítica no esté suficientemente reforzada. Y esto no dice en absoluto nada negativo respecto a su secretario Torres, Patricio Torres, que es una persona que genera mucho respeto transversal, es ex embajador en Japón, en la Unión Europea, ex secretario general de Política Exterior, es decir, el número 3 del ministerio bajo Piñera II. Pero yo creo que sí, que los liderazgos son importantes, los liderazgos a nivel más superior. Y con eso, a veces se hace la comparación, por ejemplo, con Alfredo Moreno, que tiene un perfil similar y que hizo un muy buen rol, pero era otro momento geopolítico a nivel global, un momento de paz. Chile se expandió y se desarrolló comercialmente en tiempos de paz global. Y además, creo que hubo otra cosa que favoreció al entonces canciller Moreno, que era que a él le tocó hacerse cargo del primer caso de Chile ante la Haya contra Perú, y eso movilizó de una forma unitaria exactamente a todo el país, ¿no? A todos los sectores políticos detrás de esa causa, cosa que él pudo liderar muy bien y además conocer bien la materia, ir a todas las reuniones con los expertos y hacer un buen papel. Además fue el único que fue capaz de admitir que efectivamente esos documentos de la postura de Chile no eran tan claros y que eso explicaba el resultado un poco decepcionante. Creo que esas dos circunstancias no se repiten en el momento actual y eso dificulta, no digo que lo impida, pero dificulta el rol. Y creo que quizá una manera de apoyarse en este momento tan difícil sería, por ejemplo, hacer un upgrade al Consejo de Política Exterior, que se supone que está ahí para apoyar y que realmente en los últimos años ha tenido un rol meramente decorativo y eso no está bien, no va con el espíritu de la ley que creó ese Consejo. Paz, se nos acaba el tiempo. ¿Qué costos tiene para el gobierno del presidente Kast no apoyar la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas? Creo que mostraría una falta de perspectiva global. Creo que antes del espaldarazo de Brasil y de México era una candidatura objetivamente bien aspectada. Guste o no su figura a ciertos sectores políticos en Chile, la presidenta Bachelet a nivel de Naciones Unidas es una figura popular, donde su rol en Naciones Unidas es bien percibido. Ella tuvo además en su último rol en derechos humanos valentía especialmente destacable respecto de críticas a China y Venezuela, por ejemplo. Claro, el informe de violaciones de derechos humanos en China y en Venezuela. Exacto, entonces donde las potencias en particular apreciaron su valentía para resistir presiones de su propio sector político, además en el caso de Venezuela. Entonces el espaldarazo que recibió objetivamente la hace una candidatura competitiva. El hecho que no se hayan inscrito otras candidaturas también habla de eso. El candidato argentino, además, al condenar fuertemente la intervención estadounidense en Irán, creo que ha perdido el voto de Estados Unidos. Nunca tuvo el voto de Rusia también por ese mismo tipo de temas del potencial nuclear. Y por lo tanto eso eleva la posibilidad de que sea realmente una lucha entre Rebeca Grynspan de Costa Rica y Michelle Bachelet. Una buena lucha. Entonces, por eso creo que se vería muy feo que su propio país le reste el apoyo, cuando en general creo que la región
y en los otros países, el potencial de ambas, y las dos son buenas candidatas de obtener una cantidad de votos importante, está ahí. Así que espero que las autoridades lo tomen seriamente, más allá de la perspectiva local, que obviamente se entiende, pero hay que mirar con mirada del mundo. Exactamente, la política exterior como una política de Estado. Paz Zárate, muchas gracias por esta conversación. Hasta la próxima, Paula. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa, ya seguimos con más influyentes. Viene Ignacio Briones. Espérennos. Ya estamos de vuelta acá en Influyentes con nuestro siguiente invitado, Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda, académico de la UAI, presidente de Horizontal, entre muchos otros títulos. Muy bienvenido, Ignacio. Gracias, Paula, por esta nueva invitación. Sí. Muy feliz de estar contigo. Año nuevo más, año nuevo con un cosas nuevo nuevas. año, claro, un nuevo ciclo político Todo. que se inició esta semana, ¿no? Así que vamos a conversar mucho de eso. Ignacio, partamos por lo que pasó después de la elección presidencial. Tú tuviste un rol muy importante en la campaña de Evelyn Matei, tuviste hartos roces con Jorge Quiroz, que hoy día es el ministro de Hacienda, con los proyectos que tenían el Partido Republicano en materia económica. Y cuando fue la elección y ganó José Antonio Caz, y el lugar que sacó tan bajo Evelyn Matei, tú dijiste, voy a entrar en un proceso de reflexión, quiero pensar en esto, ¿no? ¿Qué es lo que has reflexionado respecto de la derrota de Evelyn Matei, que representa la derecha en la cual tú has creído y crees siempre, una derecha liberal, una centro derecha, el piñerismo? Bueno, yo creo que hay una reflexión bien de fondo que hacer, ¿ah? Y por eso tengo que tomar una pausa, mirar con distancia, porque evidentemente en la derecha hay dos proyectos que tienen cosas en común, naturalmente, pero tienen diferencias importantes. El piñerismo, que tiene esta cosa, este sello más liberal, reforma social, reformista, mucha gestión, indudablemente distinto del muy legítimo proyecto ganador que encabezó José Antonio Caz, y ganó aplastantemente, ¿ah? Entonces yo creo que ahí hay una reflexión de qué se hizo mal, qué se comunicó mal, el rol de uno también, por supuesto, siempre la autocrítica. ¿Te cuestionaste tu rol? No, la verdad es que yo, cuando tuviste las fricciones con Jorge Quiroz, con Jorge he hablado harto en este tiempo, tenemos una bien buena relación. Teníamos diferencias técnicas respecto a órdenes de magnitud, respecto a velocidades, pero nunca respecto a la orientación. Yo comparto el programa económico de José Antonio Caz y la orientación y el sello que le quería dar Jorge Quiroz, ¿ah? De hecho, me ha tocado referirme al tema. Así que las diferencias son siempre sobre argumentos, sobre puntos técnicos, nunca sobre las personas. Tengo una muy buena relación con él, la hemos mantenido en este tiempo. Claro, pero criticabas el voluntarismo de sus medidas, bueno, y los famosos recortes de 6.000 millones de dólares que tú decías, esto no es posible cortarlo en este tiempo. Claro, lo que pasa es que, bueno, las campañas son las campañas, pues todos los candidatos sobreprometen y después llega la guitarra donde uno tiene que moderar, tiene que apegarse al mundo real, ¿no es cierto?, con las restricciones del mundo político, ¿no es cierto?, del Congreso, de los pesos y contrapesos que ahí hay. Entonces, claro, las promesas uno tiene que fijarlas nuevamente para asentar las expectativas y no sobreprometer, porque cuando tú sobreprometes y por supuesto subcumples, generas un problema de expectativas. Le pasó al presidente Boric, que prometió el oro y el moro, como yo dije, y no cumplió en buena parte de su programa, como era obvio y por suerte, diría yo. Pero hay una reflexión que hace, porque yo sigo pensando que la centro derecha, que es pro acuerdo, que es diálogo, que tiene una mirada de largo plazo, no solo de emergencia, que tiene un sello liberal en el sentido de poner adelante las libertades de las personas, sus derechos fundamentales, sus proyectos de vida como expresión central de lo que es la vida humana, y por ello una componente muy fuerte de una economía que avance, que se desarrolle, pero también un lado social que no podemos olvidar. En la igualdad de oportunidades, en el ejercicio del mérito, está la esencia del pensamiento de centro derecha liberal, que al menos a mí me interpreta. Entonces, creo que eso no pasa. Creo que hoy día es el momento de José Antonio Caz. Creo que era una candidatura expuesta en esta reflexión, imbatible, era su momento. Le tocaba, se había preparado 3 campañas, había hecho algo muy notable creando el Partido Republicano. Eso es un mérito indiscutible, ¿no? Y era su momento, y es muy legítimamente hoy día le toca gobernar, dirigir el país. Yo espero que le vaya muy bien.
Creo que si le va bien a Chile, Sí. y eso es lo que uno debería tener más allá de las diferencias. Pero Ignacio, ¿y qué pasa con la otra derecha? Porque para muchos analistas, personas que ven esto, ha claudicado frente a esta otra derecha, ¿no? Que le ha rivalizado, le ha buscado, digamos, quitar su predominio. Y que ha aceptado estar en el gobierno sin pedir ninguna condición, ¿no? De hecho, es muy recordado que el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, dijo que le dolería muchísimo la guata estar en un gobierno de José Antonio Kast, y Evópoli, de hecho, bueno, ocupó un ministerio, ¿no? Entonces, honestamente, ¿cuál es el riesgo de desperfilamiento de esa derecha que ha quedado, digamos, como colaborando, por supuesto, con este gobierno, pero sin que sepamos que ha pedido ciertas condiciones respecto de las diferencias que tiene el proyecto, porque los tiene? Bueno, partemos de un sentido de realidad. Si tengo aquí a Maquiavelo, o sea, uno tiene que ver la realidad como es y no como se sueña o se imagina que es. La política es una competencia por el poder y las personas, no hay nada peor que le pueda pasar a un político que estar fuera de la línea de poder. En consecuencia, lo que pasó y la amalgama de fuerzas o de gente que logró armar el presidente Kast es consustancial a esa búsqueda del poder. Le pasó también al socialismo democrático respecto al Frente Amplio. A mí no me extraña nada, eso iba a pasar con probabilidad 1. Ahora, significa... ¿Es Chile vamos ahora como el socialismo democrático de del gobierno anterior? No lo sabemos porque está recién partiendo el gobierno, pero yo espero que haya una reflexión en la cual uno no abdique de las diferencias que tiene, del proyecto que tiene, porque si no, cuando se termina amalgamando completamente, tú diluyes tu identidad. Y bueno, esas fuerzas perecen. Es el drama que le pasó al socialismo democrático, que era muy distinto, digamos, al Frente Amplio, y se amalgamó con esa fuerza, y los resultados están a la vista. Hoy día están en un estado de extinción que yo espero que sea transitorio, porque la centroizquierda le dio mucho a nuestro país, a la gobernabilidad, al avance, y necesitamos centroizquierda y centroderecha potente para construir esos puentes que permiten dibujar las reformas de fondo, que son las que Chile necesita, porque, a ver, déjame plantearlo de esta manera. El presidente Kast ha reivindicado muchas veces el carácter, ¿ya? Y lo dijo ayer en su discurso, citando portales. Y yo concuerdo con aquello, ese carácter tiene que traducirse en reformas jugadas, de esas que son costosas políticamente, ¿ya? Y es cierto que todos los gobiernos se enfrentan con la guitarra, ¿ya? Uno puede decir una cosa en campaña, pero en el momento de los que hubo, cuando genera oposiciones, cuando genera propuestas, dice, no, ¿para qué nos vamos a comprar un problema? Yo esperaría que el carácter signifique que en esta vuelta, en esta oportunidad, Chile haga reformas estructurales que están pendientes, que sabemos hace rato que tenemos que hacer, pero que los gobiernos no se atreven a hacer precisamente por esto. Te doy un ejemplo, la reforma al empleo público. Claro, Es que un se ha dato debatido muchísimo y que hay proyectos de horizontal, Oye, de tenemos un pivotes, de diagnóstico, centro. tenemos un diagnóstico Sí. bastante compartido hace rato. Ahora, hace ¿eso rato. no cabe en el gobierno de emergencia? No, pues bueno, eso, o sea, ¿Hasta qué punto va a servir el gobierno de emergencia todo el gobierno? yo creo Esta que idea, ¿no? yo creo que el concepto de gobierno de emergencia fue una genialidad electoral, extraordinaria, ¿no? Pero me parece que el concepto es problemático en un horizonte más largo, naturalmente, porque una emergencia por definición es un aquí y una ahora, es una casa que se está incendiando, donde tú tomas todas las medidas para apagar el fuego. Pero naturalmente, si tú extiendes el concepto a una emergencia permanente, desde ya se sigue que si es permanente quiere decir que no apagaste la primera emergencia y por lo tanto fracasaste, ¿ah? Ese es un primer problema. El segundo problema, creo yo, es que como está tan centrado en las urgencias de corto plazo, tiene el riesgo de olvidar las urgencias de mediano y largo plazo, las cosas que van a ser urgentes mañana y que requieren una mirada de Estado más ambiciosa, más larga, de reformas estructurales, que insisto, creo que va a ser la clave del carácter de este gobierno. Es decir, si va a tener el arrojo de impulsar reformas por largo tiempo postergadas, porque son impopulares muchas de ellas, porque generan oposición en gremios, entre otros, pero que hay que hacer, esa Sí. es la verdad, que hay que hacer. Ignacio, tuviste un papel, como yo decía, muy importante en la campaña de Belín Matei, que ya representa y representaba y representa todavía, ¿no?, el piñerismo, como dices tú. ¿Te choqueó el resultado que ella sacó? ¿Pensaste alguna vez que podía sacar un resultado tan bajo? No, la verdad es que no estaba en los planes de ninguno, yo creo, haber sacado el resultado que se sacó. Debe haber sido un momento muy difícil. Difícil, yo creo que sobre todo para ella, en lo humano, sacó la mugre como candidata. Yo le saco el sombrero a los candidatos, en el fondo hay una ambición de poder, pero hay sobre todo una ambición de servir a Chile con todos los costos que eso tiene. Y por supuesto que tener un resultado tan lejos de la expectativa es un golpe duro. Ahora, los buenos políticos son resilientes, ¿ah? Y la prueba la da el propio José Antonio Kast, que a la tercera es el presidente de Chile, ¿no? Las veces anteriores, la primera vez no le fue tan bien, la segunda le fue bien, pero no llegó.
Y ahora lo logró. Entonces, Sí. bueno, los grandes políticos tienen esa Sí. resiliencia. Ahora, ¿sigue vivo el piñerismo? Yo creo que sí, y yo al menos me cuento en aquellos que lo va a reivindicar siempre. Me alegró mucho ver una encuesta Cadema hace poco, donde el presidente Piñera era evaluado con nota como Con la mejor nota. como el mejor presidente del retorno a la democracia. Después de un periodo en que todos lo basurearon, lo ningunearon, No, y dijeron que terminó era el con peor un- del presidente de Claro. la historia, lo dijo el Frente Amplio, el Partido Comunista, pero también lo dijo José Antonio Kast. Y terminó con una popularidad muy baja, recordemos. Exactamente, pero yo creo que el juicio del tiempo es valioso. Siempre acá en estas cosas hay que tener distancia para ver las cosas con más objetividad, con más frialdad. Y creo que es justo reconocimiento a un gran presidente Ya. como fue el presidente Piñera. Y yo creo que su legado hay que mantenerlo y hay que incrementarlo, hay que ambicionarlo, expandirlo. En estas claves que yo te digo, creo una centro derecha que respete o sea muy fiel a aquellas convicciones más tradicionales. ¿Quedó media compleja esa centro derecha con este triunfo arrollador de José Antonio Kast? No lo sé, insisto, yo creo que era el momento, José Antonio Kast, y felicitaciones a él y su equipo por el triunfo obtenido, que fue muy contundente, pero yo creo que aquellas personas que han planteado la tesis como que esto es un punto de inflexión en la historia de la derecha que va a ser permanente, como que el liberalismo o la derecha liberal se acabó. Yo digo, ¿de a dónde? O sea, ¿de a dónde uno juzga la película viendo el cartel o el afiche de la película o la primera escena? Esto es una película. ¿Sigue ¿ya? viva la derecha liberal? Por supuesto que sí. Yo creo que tenemos, en parte de esa reflexión, que nos sentimos parte de aquello, tenemos que hacer un esfuerzo importante por revivir, reivindicar esos principios, una mirada ambiciosa de desarrollo, porque Chile, yo al menos soy un convencido que tiene unas oportunidades increíbles que están en nosotros desplegar, y ese desarrollo es económico y es social, no podemos olvidar la parte social. Yo siento que... ¿Hay ese riesgo en este gobierno de olvidar la parte social? Yo espero que no, no está en el centro de las prioridades, precisamente porque las prioridades de emergencia están puestas en seguridad, esencialmente, y temas también que tocan lo social. El trabajo es una política social indispensable, el crecimiento también. Pero yo creo que no podemos olvidar el viejo anhelo y el gran anhelo de que nos sentimos parte de una derecha moderna, de centro, liberal, que es tener una cancha de oportunidades que sea dignamente pareja, digamos, donde todos puedan desplegar sus proyectos de vida con autonomía. Y ahí tenemos un pendiente bien grande. Sí. O sea, en educación, lo hemos hablado acá, tenemos 2 Chiles nomás. O sea, tenemos una educación que funciona muy bien, privada para un grupo pequeño, pero para la mayoría, la verdad es que la brecha de oportunidades es gigantesca. A mí me ha tocado verlo haciendo clases en un colegio particular subvencionado 2 años, y la verdad es que es bien triste constatar que pucha, para muchos cabros el hándicap ya está hecho. O sea, cuando llegaste a cuarto medio sin haber corregido al inicio las brechas, no se cierran más nomás. Y para qué decir sin sala cuna universal, que vamos a hablar Sí, de pues, eso sí, también. Para cerrar el tema del liberalismo, hay personas, por ejemplo, Carlos Peña, que opinan que una persona liberal no debiera participar de este gobierno porque José Antonio Kast está en un grupo, se identifica con una derecha que es afín a Víctor Orbán, a Javier Milei, a Nayib Bukele, y de hecho sus primeras visitas internacionales como presidente electo fueron justamente a Hungría a ver a Orbán y a ver a Nayib Bukele y también a Javier Milei. Una derecha distinta, desde luego, de una derecha liberal y de una derecha centro-derecha moderna, que es el proyecto del piñerismo. ¿Qué piensas tú de eso? Yo creo que es un análisis parcial. Primero, la libertad es libre. Está en la responsabilidad de cada cual decidir lo que hace y las decisiones que toma, y es muy respetable que así sea. Segundo, esta es como la falacia del todo o nada. O sea, en política uno tiene siempre combos, para tomar una jerga de los restaurantes, ¿no es cierto? Donde a lo mejor la lechuga no te gusta, ¿no es cierto? Y no te gusta nada. Pero la verdad es que el pan y la hamburguesa sí te gusta. Nunca está en la perfección, y las coaliciones políticas siempre se enfrentan a ese dilema de cómo ser parte de un grupo en el cual hay ciertas cosas que no comparto para nada, pero hay otras, muchas que sí. Y por supuesto en ese espacio uno naturalmente tiene que estar vigilante, que me imagino toman esas responsabilidades, de si se cruzan líneas que tú estimas son fundamentales, bueno, dar un paso al costado o tener una voz crítica. Eso pero esperaría tú no lo puedes poner ex ante. Claro. O sea, a mí me parece que esta crítica que se le ha hecho repetidamente acá, particularmente de la izquierda más dura, no digo el rector Peña, de que es iliberal per se. Oye, dejémoslo que gobierne primero. Y esa crítica de iliberal per se, a ver cómo aplica al Partido Comunista. Me van a decir que es muy pro democracia liberal el Partido Comunista.
O sea, es la antítesis Claro, de la pero democracia digamos, liberal. más allá de que la ideología del Partido Comunista, que es conocida, ¿no? Y Bueno, con qué referentes se Pero sitúan. formó parte de una coalición, ¿no es cierto? Claro. ¿No es cierto? En la cual el socialismo democrático no tuvo ningún problema de estar con ellos, no en uno, en dos gobiernos. ¿Ah? Y el Frente Amplio también tiene fuerzas que son iliberales, lo vimos en el estallido. Entonces, acá tratamos de ver las cosas desde el punto de vista del mundo real, de cómo funciona la política real, y por supuesto los que tienen convicciones profundas de la democracia liberal tendrán que ver cómo se desarrolla el gobierno y en ese momento hacer las críticas que correspondan. Ahora, un gobierno, digamos, las tendencias tipo MAGA, trampistas, ¿no? También fue recién el presidente Kast a ver a esta reunión Escudo de las Américas con Donald Trump, donde también estaban gobiernos afines a Donald Trump, ¿no? O sea, no estaba Lula, no era una cita, digamos, de todos los gobiernos. ¿Crees que hay un riesgo y que debiera tener cuidado este gobierno, ya que incluye varias derechas dentro de él hoy día, de no asociarse a ese tipo de presidentes como Trump, como Orbán, como Bukele? ¿Eso esperarías tú? Yo creo que hay un desafío ahí, porque cuando tú eres presidente conduces la política de Estado, es una política de Estado, una política país, no una política partisana. Por supuesto que hay afinidades más naturales, no plenas, ¿no es cierto?, que hacen que los gobiernos de izquierda se junten con los de izquierda, lo hemos visto con el presidente Boric en estos reuniones de la democracia, ¿no es cierto?, por la democracia, que no, digamos, está solo la izquierda representada. Por tanto, mi crítica no es tanto ahí, pero sí estar vigilante respecto a un cierto desprecio y deterioro de lo que es la democracia liberal, que yo sé que a veces es muy abstracto y se entiende poco, pero que tiene que ver básicamente uno con la definición de derechos y protección de libertades fuertes de los individuos, protegerlos frente al Estado, tiene que ver con la separación de poder y los pesos y los contrapesos, lo que tiene como contrarrelato que las decisiones a veces son más lentas porque hay peso y contrapeso, pero ese equilibrio institucional es fundamental en una democracia liberal, tiene que ver con el respeto y las garantías de los derechos fundamentales siempre. Y hemos visto que en el mundo, y también en Estados Unidos, ese estilo MAGA ha generado un deterioro, es indudable. O sea, yo siempre digo, ¿quién se imagina, qué diríamos nosotros en Chile si un presidente de la República atacase al presidente del Banco Central de Chile como ha sido atacado en Estados Unidos? ¿Qué diríamos cuando la Corte Suprema te dice que tus tarifas son inconstitucionales y tú vas por otro lado? Claro, o descalifica a los jueces de la Corte Suprema. Exactamente. Entonces, ahí hay algo que hay que mirar con mucho cuidado, porque algunos se compran con entusiasmo esto, no, y que importan las reglas y lo que importa es el resultado. Yo diría, cuidado, nosotros aprendimos en el estallido, por Dios que las reglas importan. Y algunos las defendimos a fierro, ¿no es cierto? Porque las reglas son los que nos permiten vivir pacíficamente. Y cuando el fin justifica los medios a todo evento, estamos en un grave problema, estamos en la ley del más fuerte, ¿ya? Eso es así afuera y es así en el plano interno. Vamos a hablar de temas económicos, Ignacio, pero hay temor también de que haya retroceso en los derechos de las mujeres, dada la postura que tuvo José Antonio Kast en la candidatura anterior, en que tú también fuiste candidato presidencial, y las posturas que tomó su partido en el segundo proceso constitucional, que no las vamos a repetir porque son conocidas. ¿Tú crees que si hay algún tipo de retroceso en esos derechos, las personas de la derecha liberal, piñerista, debieran renunciar a ese gobierno? No sé, yo no soy quien para juzgar, pero yo diría siempre el beneficio de la duda. El presidente Kast en esta oportunidad es muy distinto del candidato Kast de la elección anterior. Y por de pronto le ha dicho claramente que estos no son temas que no se van a tocar. Probablemente no va a avanzar, pero no va a tocar lo que ya hay. Y yo le daría ese beneficio de la duda antes de empezar a hacer juicio respecto a especulaciones, creo yo. La vez anterior que fuiste candidato, tú no votaste por él, ¿no? Y fuiste, creo que, el único de Bópoli y de toda la derecha que no votó por él. ¿Esta vez votaste por él? La vez pasada me abstuve, efectivamente, básicamente porque me parecía que era un candidato que no tenía programa, número uno. Número dos, tenía una postura muy dura, muy radical, la cual a mí no me identifica. Y esta vez voté distinto, esta vez voté por él. Voté por él con... ¿Te costó? Me costó harto, por supuesto, pero por varios elementos clave, diría yo. Número uno, creo que, como ya dije, el candidato Kast era bien distinto al anterior, incluyendo un sello de moderación, que fue bastante claro luego que lo visitó el presidente Frey, llamando a la unidad, llamando a los acuerdos, es decir, llamando a todo aquello que él en el pasado, ¿no es cierto?, había hecho su campaña, su plataforma criticando, que el amarillismo, que la derechita cobarde, decían sus partidarios. Bueno, yo siempre a mucha honra me identifico con esa derechita cobarde que busca los acuerdos, los buenos acuerdos para Chile, y por lo tanto ese giro me pareció importante
en mi decisión. Y por último, había una diferencia para mí, por lo menos, importante entre el candidato Boric, con quien tengo muchas diferencias ideológicas de fondo, a la candidata Jara del Partido Comunista. No por ella, de quien tengo una buena impresión, pero para mí lo que representa el Partido Comunista me resulta intragable. O sea, creo que si la crítica exanta la democracia liberal que algunos hacen respecto al presidente Kast, hay una crítica ex post, evidente, de hace muchos años que hacer al compromiso democrático del Partido Comunista en su ideología y en los hechos. Entonces, para mí eso era línea roja, obviamente jamás hubiera votado por ella, pero me llevó más bien a inclinar la balanza en esta oportunidad por votar Vamos por a ver ahora las pero, críticas. pero claro, Sí. yo no me siento parte de su gobierno, Ya, no me siento tú no identificado. trabajarías en su gobierno. No me siento identificado con la forma, ¿no es cierto?, que él planteó en las campañas, lo que él postula. Por supuesto que tengo coincidencias importantes, particularmente en lo económico, y mi anhelo es apoyar y que le vaya súper bien, porque, insisto, creo que le va bien a Chile y en lo que pueda aportar, Ya. como siempre lo he hecho, encantado, pero Pero obviamente tú no no me siento trabajarías identificado. en este gobierno. No, Ya. no. Vamos a las críticas que hacías a su programa económico, la rebaja, el recorte de 6.000 millones de dólares en 18 meses. ¿Eso sigue siendo, desde tu punto de vista, imposible de hacer sin recortar gasto social? Es muy difícil, la verdad, como siempre lo he dicho. Y acá creo que se confunden las cosas. A ver, partamos por lo más básico. Nadie discute que hay que hacer un ajuste fiscal. Creo que estamos súper de acuerdo, lo hemos hablado Claro, con Jorge eso Miró. hay acuerdo. Y acá lo que está en discusión es la velocidad del ajuste. ¿ya? ¿Y qué se recorta? Porque déjame ponerlo de esta manera. Supongamos que tú tienes, voy a simplificar, supongamos que tú tienes una brecha de 6.000 millones de dólares de exceso de gasto respecto a tus ingresos. En realidad es mucho más, es el doble en en lo que deja el actual gobierno. Pero para simplificarlo, supongamos que fueran 6.000 millones. Tú tienes dos maneras de hacer eso. Le pegas un pencazo de una, recortas los 6.000, supongamos que se puede. Eso es como recortar 7% del presupuesto de una. Eso no lo he visto nunca. Y una vez que lo hiciste, en los años que siguen, el gasto crece al mismo ritmo que lo que crece la economía o el Producto Interno Bruto. Si crece al mismo ritmo, quiere decir que el ratio de déficit a producto se mantiene constante. Claro. Ese es un camino donde tú pones toda la velocidad en los primeros 18 meses. ¿ya? Hay otro camino que logra el mismo resultado, es que tú hagas un ajuste todo lo que puedas, porque hay que efectivamente eficientar gasto, y luego defines una regla de gasto, en que, por ejemplo, dices, mira, mi gasto va a crecer a la mitad de lo que crece la economía. Si es que crece a la mitad, tú también vas a llegar al mismo punto de llegada, ¿no es cierto?, convergiendo, pero evitando hacer un golpe muy fuerte de una. Entonces son dos caminos equivalentes en términos de la trayectoria, y lo que uno debiera evaluar con mucha claridad acá es qué camino logra generar credibilidad de que las metas que los gobiernos se den en materia fiscal se cumplan, porque el principal problema que tenemos, y es lo que le pasó a este gobierno, Claro, es ponerse metas que no se cumplen. es que lo que prometió no solo no se cumplió, estuvo muy lejos Sí. de cumplirse. Entonces las reglas cuando no se cumplen se deprecian, pierden valor, pierden sentido, y ahí cuando se deprecian el anclaje fiscal, que es fundamental, se va al tacho. Entonces acá la clave es recuperar la credibilidad con metas exigentes pero cumplibles. Yo creo que ese es el punto de fondo. Y déjame agregarte una Sí, cosita pero más. una pregunta, pero 6.000 millones de dólares en 18 meses, ¿es cumplible? Yo creo que no. O sea, el test ácido de esto es que si el presupuesto de este año, del que dejó el gobierno, la ley de presupuesto aprobada, decía 100, ¿no es cierto?, más o menos, tú la tengas que bajar a 93, 7%. Veamos si eso se cumple, digamos. Yo creo que no. Pero no es tan relevante. Creo que lo relevante, y el ministro Quirós lo tiene súper claro y me parece que es lo correcto, es que acá tenemos que hacer esfuerzos increíbles por ordenar las finanzas públicas, tenemos que contener gastos, tenemos que racionalizar gastos y hacer todo lo que se pueda, porque la verdad es que este desequilibrio es muy re grande, y al igual que en cualquier familia, cuando un país está gastando sistemática y significativamente más de los ingresos que tiene, la contracara es deuda, y la deuda cuando crece, en algún momento te pasa la cuenta, y ahí los países tienen problemas. Entonces, indudablemente que hacer un ajuste, yo lo apoyo 100%, creo que hay varios caminos Sí, para aquello. no, porque también hay costos de recortar gasto social, o sea, digo, no es como, un camino es, claro, recortar, pero recortar gasto social, que es lo que han dicho muchos ministros de Hacienda, la gran parte del presupuesto se va en gasto social, recortarlo no es tan fácil y la gente evidentemente va a reaccionar a eso. Tú fuiste ministro de Hacienda en el estallido social, o sea, tienes muy clara lo que significa la política económica, pero que es una es economía política. O sea, son dos cosas en la práctica, no el mundo real, con guitarra, como es y no como uno sueña que es.
En el mundo real te pasan dos cosas. Te pasa, por ejemplo, eso que tú dices. Tú le recortas el presupuesto a salud y después aparece un reportaje de este canal en el hospital no sé cuánto que no hay venda. Esa decisión se da vuelta al tiro, ¿no? Luego tienes los parlamentarios, que es el mundo real. Son los parlamentarios los que piden que retrotraigan los recortes de gasto porque les afectan su popularidad en su reelección, incluyendo los tuyos. Y además el ejemplo lo tenemos a la vista, Paula. El actual presupuesto crece 1,7%. Hay quienes dijimos tempranamente que para cumplir con la meta 2026, este presupuesto tenía que caer 1%. Yo sé que eso es difícil, y es parte de lo que estamos hablando, los 6.000, que implica una caída del 7%, ¿no? Pero por último, cero. ¿Y qué pasó? Que subió unos 7. Lo mismo que presentó el gobierno, los diputados y los parlamentarios de derecha, incluyendo los del Partido Republicano, que ya sabían que iban a hacer gobierno, vamos con el 1,7. Claro, no quisieron bajar. Entonces eso te muestra que al final uno puede tener la mejor justificación para hacer recortes, técnicamente hablando, pero tiene que amalgamarla, combinarla con la restricción del mundo real, y una de ellas fundamental es la restricción política de los tuyos propios. Ignacio, otra medida que van a tomar muy rápido es bajar los impuestos a las grandes empresas de 27 a 23. Esa medida no es popular, las personas en una encuesta Criteria están en general en contra de que a las grandes empresas se le recorten los impuestos. ¿Cómo ves tú esa medida? Desde estos puntos de vista que estamos hablando, ¿no? O sea, yo concuerdo absolutamente en la dirección de ese cambio. Algunos lo venimos planteando hace mucho tiempo, hace varios años. En el programa de Abel y Matei también estaba esa propuesta. Junto con bajar la tasa y llevarla al nivel OCDE, que es pro inversión, necesitamos levantar la economía, entregar señales. Hay otra medida que es la invariabilidad tributaria. La pongo arriba de la mesa porque son dos cuestiones que tienen restricciones políticas distintas. La invariabilidad tributaria no tiene gasto fiscal. La invariabilidad es básicamente decir, mire señor, venga a invertir a Chile, hoy día la tasa está en 27, bueno, yo le aseguro que no se la voy a subir de 27 en los próximos 20 años, y si baja, se la bajo. ¿Bien? Entonces es un seguro. Cuando los países se vuelven más inciertos tributariamente, y Chile lo ha sido, bueno, los seguros cobran valor. Entonces eso es muy, muy necesario. La baja de tasa, que es deseable, se va a encontrar con la complicación fiscal, porque las rebajas tributarias son menores ingresos que tú tienes que compensar por algún lado, ¿no es cierto? La compensación típica es subir otros impuestos, está fuera del radar. Está fuera del programa. Está completamente fuera además del debate, digamos, del consenso que existe hoy día. Puede hacer por exenciones tributarias, que también genera anticuerpos en aquellos que tienen las regalías tributarias, el mundo real nuevamente. Puede hacer disminuyendo la evasión y la elusión, que hay que hacerlo sí o sí. Y puede hacerlo eficientando gastos, ¿ya? Recortando gastos. Entonces, yo creo que me atrevería a pensar que cuando se proponga esto, se va a plantear, bueno, esto lo vamos a financiar con reducción de gastos. Y conceptualmente es perfecto. Sí, todos los gobiernos lo plantean. Pero se va a enfrentar a una restricción, creo yo, que el CFA va a decir, perfecto, pero primero muéstreme la reducción de gastos y demuéstreme que es permanente, porque si no, entramos en este juego de que tengo una rebaja cierta de ingresos contra una esperanza de reducción de gastos. Y la política fiscal, la verdad que, sobre todo en las situaciones en que está Chile, tiene que hacerse con certeza, con un criterio prudencial. Y quizás la salida para aquello es mandar un proyecto que haga la invariabilidad tributaria, que es muy importante. El otro va a tener una discusión más larga, y en esa discusión quizás esta lógica que hemos ido instaurando en Chile de poner gatillos, es decir, si usted logra una rebaja de gasto que es permanente, usted baja la tasa automáticamente y queda en un proyecto de ley. Eso sería más exante. razonable desde tu punto de vista. Yo estoy especulando respecto a los escenarios que veo. Pero si tú estuvieras en ese lugar, ¿sería más razonable hacer esto? Yo pienso que es un camino realista, porque se va a topar con la restricción fiscal, ¿ya? Y no sirve el argumento de decir, no, es que yo quiero rebajar gastos. Sí, pero es que querer y que se logre, muéstremelo primero, ¿ya? Porque si no es lo mismo que lo que nos ha pasado conceptualmente en estos últimos años, que yo hago una reforma tributaria, hago el plan de cumplimiento tributario, y yo sueño que voy a recaudar tanta plata, entonces comprometo gastos ciertos contra una expectativa de ingresos, que nunca se cumple, siempre es menor que lo que se esperaba, pero el gasto ya te quedó arriba, y eso se llama déficit paciente. Entonces, es la misma lógica, el mismo problema, pero para el otro lado, ¿ya? Y yo creo que el Consejo Fiscal Autónomo, me imagino yo, va a ser celoso a este respecto, porque las cuentas fiscales no pueden seguir deteriorándose, pero yo soy full partidario de avanzar todo lo que se pueda hacer. El sector Chile lo necesita. Insisto, invariabilidad tributaria puede ser algo que se logre rápido, entrega una señal potente,
y lo otro va a tener una discusión más gradual, creo yo. Ignacio, se nos acaba el tiempo, nos queda un minuto. Sala Cuna Universal, Republicanos no lo apoyó, la UDI tampoco lo apoyó, Chile Vamos, a pesar de que hay consenso técnico de Chile Mujeres, de Horizontal, de distintas instituciones de la sociedad civil. ¿Tú crees que es esencial que este gobierno le dé prioridad a Sala Cuna Universal en el breve plazo? ¿Y qué costo tendría que esto quede una vez más guardado en un cajón? No, es absolutamente indispensable. Es indispensable para el mercado laboral, que está hoy día con un desempleo súper alto, muy alto en mujeres. Tiene que ver también con la credibilidad de las propuestas. Esto ya llevamos cuánto tiempo con un diagnóstico consensuado y no sale. Y acá hay que entender, al igual que en la reforma previsional, las leyes perfectas no existen. La democracia es de suyo que resulta de negociaciones en que el resultado final no le da el gusto 100% a cada parte. Si no, no habría nunca nada. Y la pregunta que uno se hace ¿es mejor nada o es mejor tener algo que se acerque a aquello que nosotros estimamos es lo razonable, lo deseable? Yo apostaría siempre por lo segundo, porque además siempre se pueden mejorar las cosas en el camino, pero quedarse estancado sin nada, en este caso, creo un costo muy grande para la economía, un costo muy grande para las mujeres, y ojalá que sea algo que el gobierno le ponga prioridad y que logre sacar al pronto andar. ¿Tú lo habrías apoyado ese proyecto? Sí, yo lo apoyaba, me parecía que habían encontrado una fórmula que no era perfecta ni mucho menos, pero bastante razonable, y se hace cargo de un problema que es real. O sea, nosotros tenemos un problema en el mercado del trabajo, ¿ah? Y así como yo te dije, ojalá que el gobierno, su sello sea el carácter, y el carácter yo lo entiendo como reformas estructurales de largo plazo, no solo hoy día, no de la emergencia actual, que mire lejos a los cambios que Chile necesita para desarrollarse con todo, en lo económico y en lo social. Eso pasa por reformas, así es que hay que entender esta cuestión. Esto es muy importante, o sea, los cambios no dependen de la actitud. El gobierno del presidente Boric pensó que con la actitud y la voluntad, eso se llama voluntarismo, bastaba. No, se juega en la cancha con reformas de verdad. Y acá reformas jugadas en áreas sociales y económicas como esta. En materia de educación, donde yo insisto, tenemos un rezago y un drama que es moralmente inaceptable, me parece a mí. Y en materia económica, con la agenda de permisos, que es muy importante y que el ministro Quirós yo creo que la tiene grabada a fuego, al menos lo que hablamos con él, le entregamos una propuesta punto pivote donde interveníamos los textos, o sea, ya no es el diagnóstico, mire, aquí están los textos, aquí está el control de cambio, este párrafo se cambia, esto se agrega, ojalá le sirva, tuvo una muy buena recepción del documento, pero hay que avanzar jugadamente en reformas que son difíciles, pero que son estrictamente indispensables. No olvidemos el empleo público, tienen costos, pero bueno, si no ahora, ¿cuándo? O sea, miremos con ambición, optimismo Chile, que yo termino diciendo me dio una alegría y una emoción enorme ver el cambio de mando. Muy ejemplar, ¿no? No solo republicano, es amistad cívica frente a todos los chilenos. Y nosotros no lo valoramos lo suficiente. Eso no ocurre en ningún país de la región, salvo quizá Uruguay. Es extraordinario, eso no habla de un país que se cae a pedazos por todos lados, me van a perdonar, ¿ya? Habla de un país que con todas las diferencias tiene un camino por recorrer de amistad, de búsqueda de acuerdos, obviamente hay pelea y combo, eso es de la esencia de la política, pero tenemos mucho por avanzar y un terreno fértil para hacer cambios estructurales en beneficio de Chile. Yo espero que sea el sello del gobierno de Kast, del presidente Kast, que le vaya súper bien, que le vaya muy bien en eso, y bueno, eso. Ignacio Briones, muchas gracias por esta conversación. A ti, pues, gracias. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos el próximo domingo.